en una de las materias, de los materiales que nos dan para una de las clases, hablaba del periodismo de opinión. Ahí se hablaba precisamente de emitir juicios, se llaman juicios de valor. Al inicio, pues obviamente uno puede pensar, bueno, y de hecho, creo que una de las frases que comúnmente utilizamos, o los pasajes que utilizamos, es ¿sí? Para decir, no, es que no puedes juzgar o el otro donde Jesús habla también de eso, ¿no? No juzguéis para que no seas juzgados, ¿sí? O quién eres tú para juzgar. Y estuve pensando en eso, porque en realidad no es la única ocasión en la que se habla de la emisión de juicios. Y es interesante que en un momento dado la Biblia dice sí, emite juicios, y en otra parte dice no lo hagas. Y hay algo interesante que estaba leyendo precisamente en la emisión de juicios, como les contaba, en los juicios de valor que se hacen en el periodismo de opinión. Entonces, los juicios de valor dicen que se dan, primero se lleva un proceso de análisis, de investigación, de contextualización de los hechos, para después de haber tenido la información necesaria, entonces se emite un juicio sobre las situaciones o las posibles implicaciones de lo que esto puede traer. Entonces, estos juicios, mencionaban ahí, podrían llamarse objetivos. ¿Por qué? Porque no surgen solamente de una opinión sin ningún fundamento, sino de una base o de algo externo que nos ayuda a determinar, ¿sí?, lo que está sucediendo o el acontecimiento en sí. Entonces, esto es importante también ahora que vayamos a hacer este análisis de este pasaje, precisamente por eso, porque hay ciertos elementos que Santiago va a describir aquí en el momento que nosotros hacemos o emitimos juicios. De forma general, hay dos partes en este pasaje. La primera parte tiene que ver con esta declaración: no juzgues. Y la segunda tiene que ver con los planes que nosotros hacemos. En ambos casos tiene que ver con un sentido de soberbia, es decir, de orgullo o podríamos decir de nuestro propio ego, en donde nosotros no estamos analizando el asunto desde un punto de vista, podemos decirlo así, objetivo, sino desde nuestras emociones o desde nuestro interior, ¿sí? Y simplemente emitimos ciertos juicios. Estaba leyendo e investigando un poquito sobre estas palabras, sobre juicio y murmuración, y si se dan cuenta, vienen acompañadas aquí, ¿sí? La murmuración dice que es la emisión de una declaración sobre una persona, pero cuando esta declaración es hecha descuidadamente y con una intención equivocada, y obviamente cuando la persona no está presente. Ahora, constantemente Pablo va a utilizar esta palabra dos veces: murmurar, no murmuren, ¿sí? Y luego dice no juzguen. No está la palabra sola. Hay una ocasión, un momento también en donde esta declaración de juzgar no es no juzguen. De hecho, eso la va a utilizar el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 5. Y les comento, es interesante porque regularmente nosotros utilizamos esa palabra para personas que no juzgues a nadie. ¿Quién eres tú para juzgar? Pero hay algo interesante aquí, en esta ocasión, cuando Pablo está haciendo nuevamente un análisis sobre la situación, ¿y saben qué es lo que va a decir? Yo ya juzgué el asunto y les pido por favor que entre ustedes se reúnan con mi espíritu con ustedes, y ¿saben qué es lo que dice? Voy a dar lectura. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí ya están emitiendo un juicio,
¿sí? No solamente sobre esta persona, sino sobre la iglesia en general. ¿Qué es la diferencia o qué es lo que está pasando aquí entonces? Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora ya está enfatizando no solamente que ha juzgado a la iglesia o la actitud de la iglesia, sino también está juzgando a aquel que ha cometido tal hecho. Y notamos en este caso que hay una declaración muy fuerte en este asunto de parte del apóstol Pablo, porque la decisión que ha tomado y lo que va a pedir que se haga en contra de esta persona es una, digamos que podríamos decir que es duro lo que él está pidiendo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y luego nuevamente otra declaración de juicio. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuál es la diferencia aquí entonces en lo que está diciendo Pablo, en este caso, o también lo que dijo Jesús? No juzguen para que no sean juzgados. Hay una ocasión, y esto tal vez nos ayude un poquito a entender lo que está sucediendo. En una ocasión, Jesús van por el campo y sus discípulos empiezan a recoger espigas el día de reposo. Y le preguntan a Jesús por qué tus discípulos que levantan nuestras tradiciones no lavándose las manos. ¿Sí? Bueno, fueron dos, una fue las manos y en otra fue el día de reposo. En este caso, el énfasis es por qué no se lavan las manos antes de comer, como acostumbramos todos nosotros. Y entonces Jesús le dice: ustedes quebrantan la ley por vuestras tradiciones. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aquí en este caso lo que está diciendo Jesús es que el juicio que están emitiendo ellos es en base a tradiciones, pero han descartado o han hecho a un lado la ley. ¿Sí? Porque la ley dice: amarás a tu padre y a tu madre, y ustedes dicen: Corbán, todo lo que yo te puedo ayudar. ¿Qué significa esto? Pues lo que estaban diciendo ellos: bueno, si hay una forma en que nosotros no saquemos nada de nuestra bolsa para apoyar a nuestros padres, ¿sí? Pues es un beneficio para nosotros, y lo podemos hacer ¿cómo? Simplemente diciendo: lo siento, no te puedo ayudar ahora porque todo lo que tengo es del Señor. ¿Y cómo le voy a dar lo del Señor que le voy a dar a ti? Ya le pertenece al Señor, ¿sí? Entonces quedaban ellos decían: pues quedamos exentos de esa situación. Ahora, ¿qué está pasando en la situación del apóstol Pablo? Y él está anunciando y está diciendo: hay una ley de Dios que ha sido quebrantada y que necesita ser restaurada, ¿sí? Y la preocupación del apóstol Pablo es buscar la santidad y la gloria de Dios. No es orgullo, no es su propio juicio, no es lo que ha pensado que debe de ser o lo que tendría que suceder. Él está diciendo: esto es incorrecto. ¿Pero por qué sé que esto es incorrecto? Porque la palabra de Dios lo dice. Se emite un juicio no desde un punto de vista personal, como muchas veces se le dice, subjetivo, sino se hace en base a algo objetivo. Para nosotros, entonces, diríamos algo externo, que sería la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo pienso yo, no lo creo yo. Creo que está mal comer chicle, ¿sí? O mascar chicle antes de la comida. No sé, no he hecho investigaciones, no sé, pero simplemente yo creo que está mal. Siento. Presiento. Emitimos juicios, pero muchas veces los juicios que emitimos son desde nuestro punto de vista subjetivos. ¿Sí? En lo subjetivo, pues solamente lo que se piensa es: bueno, Andrea tiene un punto de vista sobre algo, yo tengo otro punto de vista, y todos tenemos nuestro punto de vista. ¿Sí? Opinamos de cualquier cosa, pero es nuestro punto de vista. Y actualmente
vamos a ese nivel y por eso decimos que sea respetable todo. Y queremos poner a Dios precisamente en ese nivel de subjetividad. ¿Qué dice Dios? Pues a lo mejor tu Dios dice esto, el Dios de ellos dice otra cosa, no importa. Al final de cuentas, pues es respetable porque todos tenemos un punto de vista y todos vemos y conocemos a Dios de diferentes maneras a través de nuestra experiencia. Pero eso absoluto no, eso tiene que ver con tu Dios. Lo que tiene que ver con mi Dios es otra cosa totalmente diferente. Y yo te respeto a ti, pero tú me respetas a mí. No funcionan así las cosas. Como creyentes, nosotros creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y contiene la verdad acerca de Él. No una verdad, sino la verdad. Nuestro llamado es entonces obedecerle, independientemente en donde estemos, el país, nuestras tradiciones, lo que pensemos, lo que sintamos. Nuestro llamado es obedecerle. Bien, entonces en la carta de Santiago está utilizando entonces, o está planteando precisamente esta situación, una situación en donde el creyente o la persona se hace o busca estar en un nivel más elevado que los demás creyentes. ¿En qué aspectos? En aspectos, podríamos decir, bueno, en este caso lo interesante, y es el otro contraste que se va a mencionar aquí, es que al parecer el que está juzgando no es que esté juzgando algo equivocado del hermano, sino está juzgando su forma de cumplimiento de la ley. Y si se dan cuenta aquí, en la otra declaración que va a hacer es el hecho de que este hermano de alguna manera también está murmurando o está criticando la ley. Es precisamente muy parecido a lo que estamos viendo en la historia de Jesús con los fariseos cuando le confrontan y dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan nuestras tradiciones? Jesús les dice: ¿y ustedes por qué quebrantan la ley? ¿Quién está por encima de la ley? Bueno, al parecer para los fariseos ellos estaban por encima de la ley. Ellos podían invalidarla aún por sus propias tradiciones, podían torcerla, podían modificarla, podían buscar la forma de que dijera otra cosa. Por eso la pregunta: ¿por qué entonces ustedes quebrantan la ley con vuestras tradiciones? Y Santiago va a presentar ese argumento, o va a confrontar a los hermanos y les va a decir precisamente lo mismo. Cuando ustedes juzgan, pero ya hay un asunto ahí de, como les mencionaba, de soberbia, de orgullo, de arrogancia. No solamente no quieren obedecer la ley, sino la quieren modificar, o ellos mismos la quieren transgredir. Y sucede también lo mismo con nosotros. Entonces, ¿qué no vamos a juzgar o qué no debemos de juzgar? Desde un punto de vista, como mencioné, subjetivo, es decir, de acuerdo a mi opinión. El hermano me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? Porque cómo se viste, o cómo se peina. ¿Sí? Son cosas que al final de cuentas, pues, podríamos decir, no tienen nada que ver con algo en este caso podríamos decir con una ley de Dios, y no simplemente decimos el hermano, pues no me cae bien. ¿Sí? Es algo personal. Y no solamente eso, pues obviamente hablo mal de él, sin sustento, sin una razón de ser. Y obviamente, si hablamos también de invalidar la ley, leía también otros comentarios, otros hermanos que utilizaban el versículo de: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la declaración también tiene que ver eso. Cuando nosotros emitimos un juicio de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ir basado también en el amor y el cuidado al prójimo, en su corrección. Y lo que se tiene que hacer, obviamente se tendría que hacer buscando el bien y la santidad, y buscando también en este caso la obediencia a Dios. Por eso también Jesús presentó esta regla de oro: haz con otros lo que quieras que hagan
contigo. ¿Sí? O Pablo también dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Es decir, cuando nosotros juzgamos una situación de acuerdo a la Biblia, tenemos también que cuidar que estemos haciendo lo bueno. ¿Sí? Nos corregimos a nosotros, y es la misma declaración que hace Jesús cuando dice, cuando en el Sermón del Monte dice que miremos, que juzgamos la paja que está en el ojo del hermano y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Es decir, emitimos juicios, pero los juicios siempre son hacia afuera también, pero nunca son hacia adentro. Bien. Cuando nosotros hacemos esto, cuando hacemos a un lado la ley y emitimos nuestros propios juicios sin la palabra de Dios, o la gente externa, que es la palabra de Dios, dice que entonces no estamos siendo hacedores de la ley y no estamos esperando que el hermano cumpla la ley. ¿Qué estaríamos esperando? Nosotros cumplir la ley. No, nosotros tampoco queremos cumplir la ley. Al final de cuentas queremos que el hermano haga lo que nosotros queremos. Somos arrogantes, sí, precisamente lo que dice. Descartamos la ley, nos ponemos por encima de la ley y queremos que el hermano haga lo que nosotros decimos. No la ley, no el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Quería hacer algo, hermano? Sí, cuando dice que estamos haciendo juicio ante la ley. No es que estemos juzgando al hermano, sino que estamos haciendo juicio a la ley de Dios. Sí, y el problema, como mencionamos aquí, que al final de cuentas, cuando es algo personal o es un yo creo, yo pienso, lo que estamos diciendo es también la ley tiene sus errores, la palabra de Dios tiene errores y nosotros tenemos la capacidad, o somos más inteligentes que Dios para poder dar solución al problema. ¿Sí? Por eso les comentaba, hay dos diferencias en el hecho de no me juzgues, porque esa es nuestra declaración, la declaración que se hace comúnmente. ¿Quién eres tú? La palabra. El asunto es que Pablo dice, he juzgado, pero ha juzgado en base a la palabra de Dios. Sí ha emitido un juicio, porque él mismo lo dice, ya he juzgado a tal, y lo que procede es esto. Pero ¿en base a qué? En base a la palabra de Dios. En base a los valores absolutos de la palabra de Dios, dice esto es incorrecto y lo que procede es esto. Entonces, su objetividad tiene que ser basada bajo la objetividad. Exactamente. Sí, no es, y les digo, ahorita estamos viviendo ese problema en donde todo es subjetivo. ¿Sí? Es todo lo que pensemos y todo tiene que ser válido. ¿Por qué? Pues lo mismo, hubo un pastor que finalmente dijo, es que no hay absolutos, no existen los absolutos. Bueno, somos cristianos, somos pastores, decimos, claro, nosotros entendemos y creemos que la palabra de Dios es absoluto. Y por eso hablamos de la centralidad de la palabra de Dios también. Es decir, todo asunto de doctrina, fe o conducta, ¿sí?, está fundamentada sobre la palabra de Dios. Entonces, no juzguemos, no seamos arrogantes, no queramos que los demás hagan lo que nosotros queremos. Tú no estás para decidir lo que es correcto, déjaselo eso a Dios, porque Él es el que lo hace, y Él es el que ha dado los absolutos. Nosotros estamos para obedecer la palabra de Dios, sobre todo. Por eso, aún en esa misma declaración, amarás al Señor tu Dios, sobre todo, está implícito el hecho que es Dios antes que todo, o nada, o aunque no nos guste, o aunque no nos guste, ¿sí?, pero siempre guiados por la palabra de Dios. Nosotros estamos entonces para obedecerla, no para modificarla, no para criticarla, no para evaluarla. He estado escuchando, no sé en realidad si sea cierto que quieren transcribir la Biblia o que están transcribiendo la Biblia a través de inteligencia artificial para que sea compatible para todos.
¿Qué estamos haciendo? Pues ahí, desde ahí en mano, si un cristiano lo está aceptando, pues al final de cuentas es lo que está diciendo, está poniendo por encima al ser humano, antes que a Dios, a la ciencia, antes que a Dios. Y eso es arrogancia. Se nos llama a juzgar en base a algo objetivo. Por eso también a Adán y Eva cuando dicen, puedes comer del fruto del árbol del bien y del mal, hay ahí también hay un juicio de valor. ¿Se puede? ¿En base a qué vas a determinar? Pues en base al mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No comas del árbol, del fruto del bien y del mal. El fruto del árbol del bien y del mal. Esa es la información que se tiene. Sobre esa información ellos tenían que juzgar si podían o no podían. Pero finalmente dijo sí, en base a qué decidieron que estaba bien. A lo que yo sentí. A lo que sintió, a lo que vio, a lo que pensó, ¿sí? A lo que saboreó. Que era agradable, dice. Que era agradable a los ojos. Y bueno, para alcanzar la sabiduría. ¿Se lo dijo Dios? No, se lo dijo la serpiente. Después ella dijo, sí, tiene razón, yo creo que sí. Y lo comió. Fue un gran error porque ya había una información objetiva sobre lo que iba a pasar sobre eso. Pero ella dijo, no, lo que siento es más importante que lo que Dios dijo. Bien. Esa es la arrogancia, la primera. La segunda va a tener que ver con lo mismo, porque al final de cuentas también es ponernos por encima de Dios y pensar que nosotros podemos más allá de Dios, que no necesitamos depender de Dios. Hombres y mujeres empoderados no necesitan de nadie, no necesitamos que nadie nos ayude, si todo lo podemos hacer. ¿A quién no está hablando? Bueno, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y practicaremos y ganaremos. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano? ¿Hacer planes? Porque a veces también nosotros decimos, no vamos a hacer planes porque eso va en contra de Dios. No, sí, hacemos planes, debemos hacer planes. Curiosamente también Jesús hace una parábola y dice, ¿quién si tiene tal cantidad de gente en su ejército y viene un rey con el doble de gente, de soldados, no se sienta y planifica y decide si es bueno ir a atacar contra tal cantidad o mejor se sienta y busca un tratado de paz? ¿Sí? O si va a construir una casa, no se sienta primero a ver si le va a alcanzar para hacerlo. Ahí está la planificación. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto aquí sobre esa planificación? La arrogancia que está presentando aquí, porque ellos están decidiendo y están pensando que no necesitan de nada más. Que simplemente con el hecho de planificar ya las cosas tienen que salir tal y cual. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda impedir que lo que planean no se logre. ¿Dónde sucedió eso también? Y que en este caso se habla de una planificación errada, que tenía que ver precisamente con el mismo orgullo del ser humano, en la Torre de Babel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una torre muy alta que llegue hasta el cielo. ¿Para qué? Y ahí mismo lo está diciendo, se está rebelando en contra de Dios y dice, por si fuéramos esparcidos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el mandamiento de Dios era llenar la tierra, es decir, espárcense por toda la tierra y fructifiquen y multiplíquense. Pero ellos estaban obsesionados con desobedecer a Dios y estar ahí, y ellos están conscientes de eso, y aún dicen, bueno, vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo, por si por alguna razón Dios nos esparce, nuestro nombre quede intacto, sea grande, seamos recordados. Planificaron, hicieron, y finalmente Dios les confundió la lengua y ya. Confundió las lenguas, sí, cada quien. Sí. Y finalmente, obviamente, hicieron lo que Dios había dicho. Pero bien, en este caso son comerciantes. ¿Sí?
lo que leí pues era, se hablaba de navíos, de gente que viajaba en el mar y que iba de un lugar a otro. Pero lo que está diciendo aquí, el tener planes sin considerar primero el hecho que tú no tienes el control de lo que va a suceder mañana, es un grave error. ¿Sí? No está diciendo que debes de controlar o debes de decirle, forzar a Dios para que Él haga lo que tú digas y para que el día de mañana sea lo que tú quieres que sea. Lo que está diciendo simplemente es, tú no sabes lo que sucederá el día de mañana. Entonces, si tú no estás tomando en cuenta eso, que tú no tienes el control de eso, es un grave error para ti. Bien. La vida también es un elemento importante porque no sabemos qué viene mañana, si en realidad viviremos o no. Y es curioso, lo decía porque, bueno, en este caso fue un tiempo un poquito... había un vecino que componía bicicletas. Lo veía, lo saludaba, a veces me llevaba a componer una que otra bicicleta. Su hijo estudió fue a la misma secundaria con Julio y éramos más o menos de la misma edad. Entonces lo saludábamos y todo. Y un tiempo atrás, y fue la última vez que lo saludé, iba pasando cerca de la casa, le saludé, me saludó y se fue. Y pasó un tiempo, pasó creo que más de un mes, ya no lo volví a ver, pero pues era común porque pues a veces no nos topamos muy seguido en la calle, pero pues normal, cuando nos vamos nos saludamos ya. Pero un día voy a ver otro amigo que es un ojalatero, y platicando, me dice, pues se nos peló y me dijo su nombre, no recuerdo ahorita su nombre porque pues también, como les digo, nos conocíamos de vista. Y porque le había comentado que iba a llevar a arreglar una bicicleta. Pero pues, la declaración de se nos peló, yo lo pensé de otra manera porque hace muchos años, él era muchacho también, y pasó que en un crucero, ahí entre Símbolos Patros y Periférico, él trabajaba con un panadero y llevaba su triciclo con pan a la central. Y un día, pues voy pasando y encuentro el triciclo con el pan y él ya no estaba. Lo que sucedió es que le dio un golpe a la camioneta o la camioneta le dio un golpe a él, no sé, y entonces él por el miedo se fue, se peló. Entonces a mí se me quedó eso muy grabado, yo lo pensaba así, cuando dijo se peló, dije, ¿a dónde se habrá ido? Y ya platicando otra vez me dice, no, se murió hace un mes. O sea, nadie piensa, nadie se imagina lo que puede suceder. O sea, en mi mente yo dije, pues sí, la próxima, ya que terminemos de arreglar la bicicleta, lo que hace falta, pues ya la llevamos con él para que arregle otras cosas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? De pronto simplemente me informó que había muerto, y no solamente que había muerto, sino que ya tenía un mes de fallecido. No sabemos en realidad lo que pueda suceder, y eso es algo tan simple. Voy a llevarle la bicicleta, ya no puedes llevárselo, ¿por qué? Porque ya murió. En nuestra arrogancia decimos, podemos hacer esto, lo haremos y todo, pero no tomamos en cuenta, Dios, lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque dice, somos efímeros, somos como neblina. Y eso es algo interesante también porque si nos damos cuenta, y a mí me ha tocado cuando voy al punto, voy en la carretera o llego ahí al punto y están las neblinas hasta abajo y de pronto empieza a salir un poquito el sol, la neblina se desvanece, sale el sol y todo ya cambió todo el panorama. Somos así, dice Santiago, y en realidad nos vamos, la vida tiene que seguir, el mundo tiene que seguir funcionando. Pero a veces también en nuestra arrogancia pensamos que somos el centro. En nuestra soberbia, dice Santiago. Bien. En lugar de lo cual deberías decir, y este es el consejo, pero no solamente de decirlo, sino el hecho de en realidad de entenderlo así, porque eso expresará humildad y expresará el hecho de que nosotros estamos dependiendo de Dios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto
o aquello. Pero se dan cuenta nuevamente aquí, no está diciendo no planees, porque en esta declaración también estamos planeando, pero estamos conscientes de que Dios tiene la última palabra. Estamos conscientes que si por la misericordia de Dios nosotros podemos hacer lo que planeamos, es porque Él ha sido bueno por nosotros o porque nos lo ha permitido. Somos dependientes de Dios. Y de aquí ya viene todo lo demás. No juzgues. ¿Cómo puedes no juzgar si para saber hacer lo bueno tienes que emitir un juicio de valor nuevamente? O un juicio. Entonces, si esta fuera una declaración que no tiene, digamos, absoluta en el sentido de que no puedes juzgar en ninguna circunstancia, entonces no podríamos emitir un juicio sobre lo que vamos a hacer o si lo que vamos a hacer es correcto o no. Si una persona, ¿sí?, te dijera, súbete al carro, ¿sí?, con una pistola en la mano, pero como tú no puedes juzgar, simplemente te subes porque dices, no, es que no puedo juzgarlo. Tienes una pistola en la mano, pero no quiero ser mal pensado. No, tienes que emitir un juicio y determinar si eso es correcto. Te estás dando cuenta cómo es la persona, o estás haciendo un análisis y dices, no, yo creo que no me subo. Pudiera ser que solamente tiene la cara de maleante, pero pudiera ser que no. Si no lo conoces, al final de cuentas dices, no, gracias, listo, basta. En algún caso, cuando alguien te dice, y eso es algo importante también, oye, ¿me puedes ayudar con esta elección? Eso le pasó a uno de mis sobrinos. Y mi sobrino dijo, pues sí, sacó su celular y se lo robaron. ¿Sí? En esos casos tenemos que hacer juicios de valor, ¿sí? O emitir juicios de decir, oye, se lo digo no, porque se me hace sospechoso, ¿no? No, mejor no saco el celular, o mejor le digo, ¿sabes qué? Pues ahorita no tengo tiempo, o no sé, no sé la verdad cómo ayudarte, con permiso, te vas. ¿Sí? Tenemos que emitir juicios, lo mismo está sucediendo aquí, y Pablo dice, esto los está arrastrando a ustedes a desobedecer a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en este caso también sucede lo mismo con el tiempo. Lo vamos a hacer, pero confiando en la misericordia y en la gracia de Dios. Ambos tienen que ver con arrogancia que nosotros a veces tenemos a la hora de emitir juicios o a la hora de decidir o de planear. No hacemos, a un lado a Dios. Cuidemos eso. No me juzgues, ok. No te juzgo si es un asunto personal. No te juzgo si estoy emitiendo un juicio subjetivo. Es decir, que solamente lo estoy planeando en mi mente. Pero si yo estoy viendo que es una acción que realmente transgrede los principios de Dios, entonces sí yo tengo que emitir también un juicio. Y en algún momento simplemente Pablo lo que va a decir es, y con esto concluyo, le dice a los corintios, no les digo que no se junten con los que son borrachos, con los que son ladrones, etc. Les digo que no se junten con aquellos que siendo cristianos practican tales cosas. Con ellos ni siquiera coman. Nuevamente están emitiendo un juicio. ¿Sobre quiénes? Pues sobre quienes se supone que ya conocen la palabra de Dios. Pero dice, pero sobre nosotros, pues nosotros necesitan ustedes acercárseles para compartirles el mensaje de salvación. Pero obviamente no les está diciendo, ya vayan y hagan lo que ellos hacen. No, somos llamados a ser luz, somos llamados a ser sal. No juzguemos en base a nuestros propios pensamientos, en base a nuestros propios prejuicios, sino que aprendamos a cumplir la ley de Dios. Por eso concluye diciendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, nuestro llamado es a cumplir la ley
por la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.